Quisiera compartir la palabra de Dios con el título de "Consumado es", la última frase que Jesús dejó en la cruz. Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y desde el lugar donde estás mira al norte y al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Cuando Dios iba a bendecir a Abraham, le dijo que mirara al norte y al sur y al oriente y al occidente. Entonces, nosotros, ¿qué debemos mirar? La cruz de Jesús. Debemos mirar la cruz de Jesús. Cuando dijo, consumado es, nosotros mirando la cruz, esa palabra lo debemos entender primero lo que fue consumado. Primero, pagó todas las deudas del pecado. Y Hebreos 9:22, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Jesús derramó su sangre así, santa, divina. Sin ese derramamiento de sangre, el pecado de la humanidad no se puede ser redimido. Hebreos 9 del 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En el Antiguo Testamento, con la sangre de un animal, sacrificaba y podía entrar en el lugar santísimo, pero en el Nuevo Testamento si nosotros entregamos la sangre de Jesús, es la sangre eterna de redención, eternamente, 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 como el coro cantó, para siempre, para siempre, para siempre. Nuestro pecado es perdonado. Cuando Jesús dijo, consumado es, y derramó su sangre, y a través de esta última frase, consumado es, juntamente con esta frase, nosotros recibimos el regalo de justicia por fe, como si no hubiéramos pecado de ninguna vez. Nosotros creyendo en Jesús, Dios nos justifica. Y eso no por nuestras obras, por no nuestras buenas obras, sino por la sangre preciosa de Jesucristo, nos justifica para siempre, como si no hubiéramos pecado de ninguna manera. Nos marea. Y esa justificación y esta justicia no lo podemos lograr por la fuerza del hombre. En Romanos 8 del 1 al 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no podemos ser condenados por el pecado, porque hemos sido justificados para siempre. La salvación es entregada como don, como regalo de parte de Dios a los que creemos en Jesús. Si vamos a Angkor Wat, en Camboya, el edificio religioso más grande del mundo, podemos ver un paisaje interesante. Debajo del sol ardiente, muchos suben arrastrando a las escaleras de piedra
que casi parece como acantilado, para llegar a la tierra donde dicen que viven dioses. Así todas las religiones intentan resolver el problema del pecado a través de la penitencia o buenas obras del hombre. Pero el cristianismo es diferente. No puede ser salvo llegando al cielo por su propia fuerza del hombre, sino Dios bajó a la tierra y salvó a la humanidad. En Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Por eso, solo creyendo en lo que logró Jesús en la cruz, podemos ser salvos. Según Joseph Prince, en su libro titulado La gracia olvidada, habla de la importancia de la gracia. Debajo de la ley, aún el mejor hombre fracasa, pero debajo de la gracia, el peor hombre puede ser salvo. El ladrón que fue crucificado al lado de Jesús pudo ser salvo porque la salvación es regalo que se da por gracia. El segundo, que fue consumado, que fue terminado. Lo que debemos entender es que lavó todos los delitos y nos limpió a través de Adán y Eva. Como epidemia hemos recibido el pecado y además de este pecado, los delitos también deben ser limpiados. Los delitos significan malas actitudes o costumbres. Deben ser lavadas por la sangre preciosa y deben ser santificadas para que more el Espíritu Santo en nosotros. Entonces somos redimidos del pecado y de los delitos. Eso dice traspasar. Este pecado es heredado. El pecado es el pecado heredado. Y los delitos significan malas actitudes y costumbres. Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios 4:22-24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para ser santificados, después de ser santificados, podemos tener al Espíritu Santo en nuestro interior. Juntamente con el pecado, lo que Jesús echó hasta el final fue la enfermedad. Dos tercios de la obra de Jesús era sanar a los enfermos. Hoy en día las iglesias, la razón que las iglesias no se dedican mucho como antes a sanar a los enfermos, porque piensan que sanar enfermos es como una manera así atrasada. Pero Jesús, donde quiera que vaya, siempre daba, juntamente con el perdón del pecado, daba las sanidades. Y yo he sido muy bendecido por esa obra de sanidad. Y lo estoy recibiendo. Después de la conferencia en Japón, yo también tenía una gripe muy grave. Hasta esta mañana estaba muy enfermo. Y en el segundo servicio, en el tercer servicio, nuestro pastor general Yang Hun-mi dijo que pusiera las manos los que están enfermos en su lugar doliente. Y yo también, siguiendo su oración, diciendo amén, así se desapareció la gripe. Así yo
puedo estar delante de ustedes. El Señor quiere que nos confesemos unos a otros nuestros pecados y oremos unos a otros por los enfermos. Ustedes pensarán que mi oración será eficaz. Por mi oración yo seré sanado, ellos serán sanados. Así pensará, pero es la herramienta que trae la mano de Dios. A través de su oración, Dios llega y les sana. Si les dijera que ustedes sanara a las enfermedades, ¿usted cómo lo haría? Pero por la oración, Dios se alegra. Y a través de esta oración, Dios hace esas obras milagrosas. En Isaías 53:5, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El Señor, hasta el día de reposo, también sanó a enfermos, pagó todas las deudas de enfermedad. Él siempre se dedicó a sanar a enfermos, a las enfermedades. Los judíos así impedían que hacer algo. Así insistían que no hiciera nada en el día de reposo. Pero Jesús, delante de la multitud, sanó a enfermos. En Lucas 13, del 10 al 13, enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Lucas 13, del 14 al 17. Pero el alto dignatario de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, ¿no desatáis vosotros vuestro buey y vuestro asno del pesebre, y lo lleváis a beber en sábado? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en sábado? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Nosotros, viendo las obras que hacía Jesús, Él rechazaba así completamente todas las ceremonias religiosas. Él siempre esas ceremonias religiosas no estaban para herir a la gente, sino a los hombres, sino para los hombres. El cuarto, lo que debemos entender a través de la palabra de consumado es que Jesús hizo liquidación de toda la pobreza y la maldición. 2 Corintios 8:9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Jesús se hizo pobre y según este pago nosotros debemos recibir la abundancia, la riqueza. ¿Por qué se hizo pobre? Para darnos la riqueza, para que no seamos pobres. Hoy en día no tienen la conciencia de riqueza. Nosotros somos pobres. Dice la gente, nosotros lo que no tenemos.
Yo no soy rico, yo soy pobre. Que siempre va al lado de pobres y siempre piensa de manera negativa. Yo no soy pobre, yo soy bendecido, yo soy rico. Así, de esta manera positiva debemos pensar. A través de esos pensamientos positivos les conduce a este mundo rico. Nuestro Señor, en Gálatas 3, del 13 al 14, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Yo te bendeciré y te bendeciré. Así Dios le dijo a Abraham. Creyendo en Jesús nos entrega la bendición de Abraham. Nosotros debemos creer que los que hemos recibido la bendición de Abraham, y lo debemos confesar. Y también debemos confesar que con nuestros labios declarar que Jesús fue crucificado por mí y por ustedes. Él fue así colgado en la madera, fue maldito para que nosotros fuéramos bendecidos. Ustedes no son pobres, no son maldecidos. Los que son la pobreza y la maldición fueron abolidas. Lo que Jesús lo abolió, ¿por qué lo debemos tomar? ¿Por qué lo intentan tomarlo? Jesús hizo liquidación de toda la pobreza y la maldición. El quinto, el contenido de esa frase consumado es que al tercer día de ser muerto y sepultado resucitó y dio evidencia de que Jesús es la resurrección y la vida. Nosotros debemos morir, ¿no? Pero como Jesús resucitó, la muerte de Jesús es mía y la resurrección de Jesús es mía. A través de Jesús, quien resucitó al tercer día, podemos disfrutar de la resurrección de Jesús. En Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Juan 11, del 25 al 26, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si creemos en Jesús, Jesús entra en nosotros y se hace la vida y la resurrección. En 2 Corintios 4:10, donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. La muerte de Jesús es mía, la resurrección es mía. Así son unánimes, somos unidos, Jesús y nosotros. Jesús pagó todas las deudas del pecado y nos dio vida eterna. El misionero en China, Hudson Taylor, cuando él evangelizaba en China, él tenía muchas dificultades, él pensó que era no capaz para la misión y estaba muy afligido, pero después de haber recibido una carta de un amigo, él se cambió totalmente. Así está escrito en la carta. Si hemos muerto juntamente con Jesús, eso significa Jesús vive en nosotros. Entonces no confíes en ti mismo, sino en Jesús que vive en ti, en tu interior. Desde ese día, solo mirando a Jesús, así pensó, creyó que sí, Jesús vive mi vida. Entonces se fortaleció la oración, produjeron la fe, la energía y podían hacer las cosas que uno normal no podía hacer. Entonces nosotros debemos
pensar que nosotros hemos muerto juntamente con Jesús, soñarlo, creerlo y hablar de ello. Nosotros somos hombres de resurrección de vida eterna. Con el Hijo de Dios, con Jesús, nosotros vivimos juntamente con Él. Jesús y nosotros somos uno. Cuando dijo consumado es y entregó el Espíritu, el velo que separaba el lugar santísimo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Nosotros no podíamos entrar en el lugar santísimo. Es donde solo moraba Dios, al cual entraba el sumo sacerdote una vez al año con la sangre de redención. Cuando Jesús dijo consumado es, todas esas cosas no necesitaban. Todos directamente podíamos entrar delante de Dios, podemos acercarnos a Dios. A través del sacrificio eterno de Jesús fue abolida la división que había entre el lugar santísimo y el templo donde entraban los normales, y cualquier persona ha podido acercarse a Dios dependiendo de la sangre de Jesús. Hasta las deudas se heredan, no solamente la propiedad. El heredero también se hereda las deudas. Si las deudas son mayores que la propiedad, el heredor lo abandona, pero el próximo heredero también lo hereda. Una abuela así dejó más deudas que la propiedad, entonces los dos hijos abandonaron la herencia. Entonces las deudas fueron heredadas a los dos nietos de 6 y 10 años. Entonces la tribunal les dijo que esos dos nietos tenían que pagar cada uno 90 millones de wones, porque sus padres abandonaron esa herencia de las deudas de la abuela. Entonces, así es la deuda. Las deudas son temerosas. No se desaparecen hasta pagarlo. Hasta los parientes siguen esas deudas. Pero las deudas del pecado no se pueden comparar con las del dinero. Todos así nacemos heredados del pecado que cometió Adán, y no lo podemos abandonar la herencia, ni podemos pagar las deudas. Desde nacer el hombre se nace como deudor, endeudado por la herencia, por el pecado de Adán y Eva. A premio de las deudas es muy temeroso, así está muy afligido por el apremio, porque yo sé tan bien, yo conozco tan bien sobre las deudas. Y para así, cuando nosotros edificábamos esta iglesia, yo así era muy apremiado por esta iglesia, por las deudas. No debemos ser endeudados. Y está debajo de esa columna, yo así estaba postrado. Señor, esa columna se caiga sobre mi cabeza y yo muera legalmente, porque si me suicido, Señor, no iré al paraíso, al reino de los cielos. Entonces que esa columna caiga sobre mí para que yo muera legalmente. Y estoy muy así oprimido por las deudas. Dios no me respondía. Entonces, mirando hacia atrás, sí, Dios quería ser así como vemos nuestro Dios.
pagó las deudas del pecado. ¿Cuánto no estaremos agradecidos? Las deudas que por la fuerza del propio hombre, por la propia fuerza del hombre, no podía pagar, esas deudas fueron pagadas gracias a Jesús. Todos somos así endeudados. Solo Jesús, quien nació sin pecado, puede pagar las deudas en lugar nuestro. Cuando Jesús dijo, consumado es, significa que yo he pagado todo, pagué todo. Jesús murió en la cruz, por eso nuestras deudas son pagadas. Entonces, creyendo en Jesús, nosotros podemos ser liberados del pecado y llegamos a tener la liberación y la emancipación. Jesús pagó grandemente el gran precio. Yo en la tribu de Masai tenía que presidir una conferencia y en su iglesia había un hermano que vivía mejor. Yo fui invitado, no solamente yo fui invitado, sino con los ancianos también fueron invitados a la casa que vivía mejor entre ellos. Pero esa tribu, con el excremento de vaca, edificaba la casa. La casa estaba edificada con el excremento de vaca. El techo, la pared, todos así, estaban llenos de excremento de vaca. Pero ese hermano, con las manos que estaban llenas de excrementos de vaca, nos invitaba a un café, nos hacía café. Y con el fuego de excremento de vaca, así hirvió un agua y con el dedo así lo probó y nos entregó vasos de café. Y los ancianos me parecían que tenían todos experiencia, más experiencia que yo, entonces que ellos así solo se fingían tomarse, pero no tomó, pero yo tomé todo. Y al volver al hotel, así tuve mucho dolor del estómago, me dolió mucho. Café de excremento de vaca, tomarlo era muy difícil. Entonces Jesús tomó todo ese excremento del pecado en Getsemaní. Él tomó ese vaso de excremento del pecado nuestro. Nosotros así somos excremento del pecado. Y ese pecado lo bebió todo Jesús. Entonces, Jesús nos salvó. Y esa verdad no lo debemos tomar como religiosamente, sino Jesús nos amó. Jesús no solamente beber de ese bebida de excremento de pecado, sino también que Él así tenía intención de bajar hasta el infierno. Él bebió todo nuestro pecado, esa copa de nuestro pecado. Entonces Jesús durante 6 años en la cruz dijo, consumado es, terminado todo, acabado todo. Lo que no podía un hombre,
Él lo hizo. Él bebió copa del pecado y copa de los delitos, de la muerte, de la maldición, de la muerte. Por nosotros bebió todas esas copas y nos entregó la libertad y la emancipación. No es necesario ya beber esas copas, ni es necesario ser esclavos de los delitos del pecado. Somos justificados, santificados, vencedores que superaron las enfermedades. Ya así siempre somos bendecidos, lo debemos reconocer. Entonces, usted y yo, aunque se acerque la muerte, no tenemos temor de eso, porque siendo uno con Jesús, somos la resurrección. El hombre no puede vivir solo. Los niños pueden sobrevivir sin la ayuda de sus padres y creciendo si van a la escuela no pueden adquirir el conocimiento sin la ayuda de los maestros. De esta manera, en nuestra vida de fe se necesita alguien que nos ayude. Nuestra vida de fe es imposible sin el Consolador, el cual significa el que está para siempre con nosotros, siendo enviado por Dios para ayudarnos. El primer Consolador que nos vino es Jesús. Jesús vino encarnado a esta tierra y trabajó en este mundo para ayudar a la gente que estaba en el pecado, en los delitos, enferma, pobre, muriendo. Y luego Jesús murió crucificado, resucitó y ascendió al cielo, y después el Espíritu Santo nos vino como nuestro Consolador. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Así dijo Jesús en Juan 14:16. Aquí está el término otro Consolador. En griego existen dos palabras para indicar diferente, heteros y alos. Heteros indica a lo diferente absoluto, y alos a una otra siendo mismo los dos. El contenido y el aspecto siendo lo mismo, pero existe uno otro. En ese momento se usa la palabra alos. Y Jesús dijo, alos paracletos, es decir, otro Consolador, que el Espíritu Santo que vino como Consolador es el mismo exactamente con el primer Consolador. Por eso hoy en día también el Espíritu Santo sigue haciendo lo que Jesús había hecho. El Espíritu Santo ahora también hace la obra de perdón del pecado a través de la cruz. Hermanos, sin la cruz no puede haber perdón del pecado. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Por lo que el Espíritu Santo de Dios, como Jesús había perdonado el pecado, de la misma manera hace la obra de guiar a la gente a la cruz, que sea perdonada del pecado a través de la cruz. Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ustedes y yo hemos nacido del Espíritu Santo y hemos llegado a ser hijos de Dios y podemos llamarle Abba Padre. Hermanos, estas cosas no pueden ser hechas por la fuerza humana para ser nacido como hijo de Dios, solamente por el poder del Espíritu Santo. Había un esposo profesor que se reía de su esposa. Cuando visité una vez a su casa, este profesor, que es esposo de la hermana, me dice, pastor, mi esposa no sabe nada, pero una vez que ha ido a la iglesia, cada mañana postrada ora y murmura, pero podría orar mejor que ella y yo, aunque no creo en Jesús. Así yo le pedí al profesor que orara en representación de nosotros, pero sudándose no oraba, sino narraba otras historias.
Y luego me confesó, estaban pegados los labios, que no podía hablar nada. Hermano, si no es hijo, ¿puede llamar a Dios como padre? Si no tiene el Espíritu de Dios, no puede llamar a Dios como padre. Debe venir el Espíritu Santo y debe sellarnos. Debemos estar sellados por el Espíritu Santo de renacimiento en nuestro corazón, así que podemos llamar a Dios como Abba Padre. Segundo, el Espíritu Santo hace la obra de hacernos entender y enseñar. Cuando no podíamos adquirir entendimiento, el Espíritu Santo viene, nos enseña la Biblia y la verdad, y aun lo que aprendimos en el pasado, el Espíritu Santo nos hace recordarlo en nuestro corazón. El ministerio que yo tengo desde fuera es muy diferente a lo que se ve en el dentro. Mientras yo ministro, estoy así trabajando, así muy difícil, porque es muy doloroso cuando mientras predico la palabra. Así este precio es muy grande para poder predicar, para hacer mi ministerio. Pero si yo he pagado un precio, el sabor y es diferente. Sí, pero siempre Dios Padre, si no me ayuda, Espíritu Santo, no puedo llevar mi vida, como no podemos vivir sin el aire. Si el Espíritu Santo no existe, no podemos llevar la vida renacida. Si el Espíritu Santo, otro consolador, no nos transmite la gracia de Jesús, nuestra vida es muerta. Además, el Espíritu Santo de Dios, como hizo Jesús, exactamente lo mismo está echando a los espíritus inmundos de mentira, de maldad, de hechicería. Entra en la vida y traen toda injusticia, ilegalidad y fealdad. Pero si se mueve la obra del Espíritu Santo en la persona, en el hogar y en la sociedad, desaparecen injusticia, irracionalidad, corrupción, y se establece la justicia de Dios y nos acerca a la vida recta, fiel y leal. Por lo que debemos seguir la obra de echar a los espíritus inmundos con el poder del Espíritu Santo. Hermano, invitar al Espíritu Santo a la iglesia no es la cuestión de selección, sino de vida o muerte. No está bien si no esté o no el Espíritu Santo. Si lo hay, vive. Si no, no. Como el diablo lo sabe, de cualquier manera, para impedir la obra del Espíritu Santo, intentó poner en confusión a los pastores y les hizo que atacara el movimiento del Espíritu Santo. Hermanos, sin el Espíritu Santo, la iglesia no puede crecer. Hoy en día las iglesias nacieron del Espíritu Santo, han crecido por las manos del Espíritu Santo, y iremos estas iglesias en el seno del Espíritu Santo. Entonces, al tener al Espíritu Santo no es la cuestión de selección, sino de vivir o morir. Hermanos, por eso debemos ser llenos del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo podemos vencer al diablo, al pecado, a la incredulidad. Por el poder del Espíritu Santo podemos vencer al ateísmo, al humanismo. Y siempre debemos vivir todos los días para la gloria de Dios. Y luego el Espíritu Santo sigue haciendo la obra de sanar las enfermedades en el nombre de Jesús. Jesús murió en la cruz, resucitó y ascendió al cielo, y ya se cesó la obra de sanidad. Es seriamente equivocado. Otro consolador, Espíritu Santo, sigue haciendo la misma obra que Jesús hizo. Si por toda su vida Él lo consideró a la enfermedad como su enemigo principal, porque se dedicó a su vida como una tercera parte para sanar.
Y en el día de reposo también sanó a los enfermos. Por eso estaba a punto de ser matado por los judíos, porque sanó a un enfermo. Por eso él dijo antes de ascender al cielo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Una hermana tenía a su hijo de 3 años y a él creció un tumor grande detrás de la oreja, y fueron al hospital y le diagnosticaron de linfanenitis tuberculosa, pero no tenía la cura, sino solo existía la medicina que contener el proceso, pero esa medicina tenía efectos secundarios que impiden el crecimiento del niño. Sin embargo, se tiene que tomarlo ni modo por toda su vida. Además, el esposo tenía enfermedad hepatológica y entonces ella vivía día a día angustiada si podía perder a los dos juntos, y fue evangelizada por un líder de nuestro grupo. Entonces participó por primera vez en el culto, pero al no salir el nombre de la enfermedad de su niño, así como él en el hospital no puede sanar, ¿cómo puede salir ese nombre de la enfermedad? Pero yo le dije en medio de la oración que había ahí un niño que detrás de la oreja está creciendo un tumor, pero hoy Jesús le sanó. Entonces ella quedó atónita y llorando con lágrimas. Oh Dios, ese niño es mi Dios, mi niño. Así oró. Y luego ella así vio detrás de la oreja, pero había el tumor, pero ella creyó así contundamente que Dios le va a sanar, y dejó de así darle la medicina, entregando el precio de la medicina como ofrenda, y de manera mentirosa, que de manera misteriosa se desapareció el temor. Y además, la enfermedad de su esposo también fue sanado, y ahora se casó y ya tiene el nieto. Así, la obra del Espíritu Santo hoy en día también en ese lugar está ocurriendo, está sucediendo, porque otro Consolador, Espíritu Santo, sigue haciendo la misma obra de que Jesús hizo. Entonces, donde trabaja, donde obra el Espíritu Santo, hoy en día se sanan las enfermedades, así se ocurren los milagros de ser sanados. Entonces, siempre, todos los días debemos pedir la ayuda de Dios. Nosotros somos muy débiles, pero si oramos, el Espíritu Santo trabaja, y orando todos los días debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo. Solamente por la fuerza humana solo podemos orar 5 o 10 minutos no más, pero para orar más de 30, para más de 1 hora se necesita la ayuda del Espíritu Santo. Muchos me preguntan: Pastor Cho, en su ministerio, ¿qué fue más difícil? La cosa más difícil en mi ministerio es la oración, porque sin orar no puedo dirigir la iglesia de 100,000. Casi miles de personas. Si yo no oro, entonces el diablo viene y divide las iglesias. Entonces, la responsabilidad más grande para mí es orar, y la cosa más difícil también, más dura, es orar. A mí me gustaría orar solamente por 30 minutos al día, pero para alimentarles a esa tanta congregación se necesita, si yo estoy ocupado, oro 3 horas al día. Normalmente tengo que orar 5 horas al día. Pero sin la ayuda de Dios no puedo orar al día 3 horas, 5 horas. Por eso, cada momento que yo oro, Espíritu Santo, ayúdame. Dame ese corazón de orar y dame la fuerza para orar en mi cuerpo. El Espíritu Santo, si no me ayuda, no puedo orar. Si no oro, no puedo cuidar a las ovejas. Espíritu Santo, ayúdame. Así, de esta manera, más de 60 años he orado. Oye, hasta hoy, Espíritu Santo me unge.
En la noche oro, en la noche, en la madrugada, en la mañana puedo orar, de día y de noche puedo orar clamando en Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Debemos saber, hermano, que el Espíritu Santo sin falta nos ayuda en nuestra debilidad. Lo que no podemos por nosotros mismos es imposible, no podemos, no, ni modo. Pero si está al lado nuestro, que nos ayuda, si nosotros lo negamos, si no pedimos la ayuda, si nosotros así temblándonos, esforzándonos, si nosotros así fracasamos, es automático, es lógico. Pero nosotros tenemos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame, dame la fuerza. Así debemos orar así fervientemente. Y ustedes también oren cuando oren en lenguas, porque se desaparece esa angustia y nos acerca el esposo y se resuelve el problema. Elías también, ese siervo tan grande, cuando estaba así cansado, y así se decía, así lleva mi vida. Pero si en ese momento oramos en lenguas, el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón, nosotros podemos tener la paz y se resuelve el problema. Ahí me escriben mucho que oren por ellos, por la enfermedad, por algún problema en el hogar o algún problema en la operación. Pero lo más efectivo es el que ora el Espíritu Santo en Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Hermanos, Espíritu Santo intercede por nosotros. Nosotros no sabemos cómo orar, pero si oramos en lenguas, Espíritu Santo ora conforme a la voluntad de Dios. Espíritu Santo ora para que Dios nos responda. Entonces es mejor lo que ora en lenguas 20, 30 veces se mejoran lo que oran en lenguas. Entonces intenten orar en lenguas. Entonces las obras sorprendentes del Espíritu Santo se manifestarán en su vida. Cuando oramos también debemos orar aplicando la ley de mirar. Una hermana que tenía su hija que así tenía artritis, que le dolía mucho y que es difícil ese artritis, es difícil ser sanada completamente. Entonces su hija recibió todo tipo de tratamiento, pero se empeoró el síntoma y luego ya no podía levantarse. Entonces la hija y la madre oraron fervientemente y vinieron a mí para recibir mi oración. Entonces yo oré por ella y siempre le dije que tenga pensamientos positivos y lenguajes positivos, y siempre que usando la ley de mirar, la ley de esperar, la ley así, que imagine que su hija así sería sanada. Y también así oraron por 3 años. En el corazón de la hija produjo la fe de que Dios le sanaría. Entonces, teniendo ese sueño en el corazón, oró y Dios le así derramó la fe. Y 3 días ayunando oró y Dios le dio a la hija que Dios le había sanado. Entonces ella dejó de tomar la medicina y después de 1 año ya se fue sana completamente. Y como
orado todas las mañanas. Ella salió a trabajar con sonrisas. Dios no está lejos. Ahora mismo, como el Espíritu Santo está en nosotros, quienes fueron así comprados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Por eso no debemos buscar a Dios desde lejos, sino debemos vivir confiando en el Espíritu Santo que está en mí. Si por poco así ocupara mi corazón el Espíritu Santo, hoy también sucederán milagros. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo que nos ayuda, es el consolador que ayuda a nuestra debilidad. Siempre está a nuestro lado para ayudarnos. Entonces, así reconozcan siempre al Espíritu Santo, den la bienvenida, inviten al Espíritu Santo y oren al Espíritu Santo para que sean ayudados. Hasta el coronavirus, el Espíritu Santo lo sana. No debemos mirar la situación, sino debemos confiar en el Espíritu Santo, mirando a Dios que nos sana con denuedo, marchen en adelante. Dios nos va a sanar.